Vamos a dar inicio a esta actividad organizada por el Instituto de Estudios Urbanos junto a varias instituciones y organizaciones. El profesor Javier Rustaible, quien ha coordinado la llamada Semana de la Vivienda. Así que, en primer lugar, agradecemos a Javier por estimular esta discusión sobre diferentes dimensiones de la vivienda en Chile y también en el mundo. Agradecemos a todos quienes nos acompañan hoy, muy especialmente a nuestros destacados y destacadas invitados a este panel que se titula Discursos y Políticas de Vivienda en Perspectiva Histórica. Cada uno de ellos tiene una vasta trayectoria en el tema que nos reúne hoy. Han sido reconocidos, premiados, han abierto, han emprendido discusiones muy interesantes. Sus propias historias atraviesan momentos muy significativos en la historia de la vivienda en Chile, en la historia de nuestro país también. Así que ciertamente no dudamos que nos van a aportar con su mirada tan panorámica como histórica en este país. Creo que también algo que es central y que quería destacar hoy día, para que sea parte también de nuestra conversación, es el lugar donde nos situamos, en el sentido de que estamos en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales hoy día en esta conversación, y es siempre un ejercicio interesante pensar el lugar de los estudios de la vivienda en los estudios urbanos y territoriales. ¿Ya? ¿Cuál es el lugar de los estudios de la vivienda en este arco mayor? Entonces, bueno, yo creo que voy a presentarlos, pero siento que los reúne a ellos sus aportes, como he dicho, al debate público, al debate académico, a problemáticas relacionadas con el urbanismo de una perspectiva más social. Algo que es fundamental, ¿cierto?, cuando nos referimos y tratamos de aproximarnos a la vivienda. Claudina Núñez es política y reconocida dirigente social chilena. Ella fue alcaldesa por Pedro Aguirre Cerda entre el año 2008 y 2016. Actualmente es consejera regional por la circunscripción 6 de la región metropolitana. Esto es una muy breve reseña de cada uno y cada una. Yo sé que los conocen, te conocen. Bien, Alfredo Rodríguez, destacado arquitecto, magíster en planificación urbana, director del SUR, Estudios Sociales y Educación, y autor de numerosas publicaciones sobre episodios urbanos con la atención de la vivienda y sus habitantes. Y además ha destacado su trabajo por la mirada a la relación entre los distintos actores, ya sociales, profesionales y académicos, en defensa de los derechos humanos. Fernando Jiménez Javieres, doctor ingeniero, magíster en planificación de infraestructura y arquitecto con especializaciones en planificación y arquitectura ambiental, en políticas urbanas y habitacionales. Entre su expertise destaca también el derecho a la vivienda y a la ciudad como grandes temas. Es jefe actualmente de la Oficina de Gestión de Proyectos Habitacionales del mundo. Y por último, porque este es un panel híbrido, Edward Murphy, quien está acompañándonos. Cualquier cosa, Edward, si no nos escucha, nos haces alguna seña, porque si estamos bien pegados al micrófono, no va a haber problema de comunicación. Edward es profesor asociado del Departamento de Historia y Estudios Urbanos Globales de la Universidad de Michigan State University. Es experto en historia de Chile durante la segunda mitad del siglo XX. Su trabajo se ha centrado en problemas sociales vinculados a la vivienda y a sus habitantes. Muchos libros y obras podríamos destacar, pero quizás hoy día podríamos mencionar su libro colaborativo de historia oral en poblaciones de Santiago, y su libro Por un hogar digno, el derecho a la vivienda en los márgenes de Santiago. Antes de iniciar nuestra conversación, quisiera solamente, en honor del tiempo, explicar un poquito cómo hemos pensado la estructura de este panel. Tenemos hasta las 2:30 de la tarde, entonces para poder poner énfasis en el intercambio de ideas y también intercambio con el público, hemos decidido no optar por una presentación, sino más bien por rondas de preguntas. Vamos a conversar en torno a ciertas problemáticas que hemos organizado en 2 rondas de preguntas, ¿ya? Y la idea es que cada uno de ustedes, ellos ya las han visto, pueda abordarla desde su propio punto de vista y desde su experiencia, ¿ya? La primera ronda de preguntas es una discusión un poco, bueno, son preguntas orientadoras, ¿ya?, para la conversación. La idea es que también puedan conversar con ustedes, pero son preguntas un poco más históricas, ¿ya?
Ciertamente el problema de la vivienda no es nuevo. La noción de crisis que va a acompañar las dos primeras preguntas, creo que es algo que vale la pena plantear. Ya hablamos de crisis de la vivienda. Pero sería interesante pensar cuál es esta crisis. La vivienda, estamos en una crisis actual, o una crisis histórica, porque este panel busca justamente mirar en este histórico un problema del cual podemos hacer esta. Efectivamente, uno podría ver distintos contextos materiales y temporales, ¿cierto? Que la vivienda es un problema. Pero quizás en los primeros sitios de Engels, ¿ya? Hay varios textos sobre the social question, ya que él plantea un poco cómo la vivienda o el problema de la vivienda, la crisis que él llama, se asocia al capitalismo. Va mucho más allá de un problema técnico, de falta de vivienda o de planificación, sino que más bien lo ve como una manifestación de las contradicciones que ha generado el sistema, ¿cierto? Con consecuencias en la actual. Pero más allá de una mirada específica, de tener hasta el primer discurso de esfuerzo de housing questions, el problema de la vivienda, yo diría que hace un lugar histórico en la decisión de diferentes contextos, como una ya que ciertamente la identificamos con mayor vínculo en la sociedad contemporánea a la ciudadanía. Entonces, un poco con esta introducción, dos preguntas orientadoras que quizás podríamos partir. Es primero, ¿qué hitos históricos ya creen que podríamos identificar para entender el estado actual de la crisis habitacional en Chile? Y una segunda pregunta vinculada a esta primera pregunta es de qué manera la historia de la vivienda en Chile nos ayuda a entender el momento actual de crisis. En la primera ronda vamos a hablar de historia de crisis habitacional en cuanto a seguridad, acción colectiva, a distintos problemas, incluso culturales relativos a género, etcétera. Pero también yo agregaría, o quizás algo que podemos creer énfasis, en temas como la rápida urbanización o la especulación inmobiliaria, son problemas y de fondo parte de la misma manera que los territorios en los que la vivienda es una de. Entonces, con esta primera pregunta, estas dos preguntas, quizás podemos partir una conversación. Les ofrezco la palabra a los invitados. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación. La verdad es que la historia es un tema que me apasiona. Y hace 25 años en mi doctorado lo metí porque creo que hay muchas cosas que vienen de mucho antes. O sea, sin duda, yo creo que si hay que marcar un hito para la actual crisis, uno solo, el más evidente es la reforma a las políticas habitacionales de los años 80 con la dictadura y este sistema subsidiario. Este es un hito que es absolutamente categórico respecto a la política actual. No obstante, creo que hay cosas que vienen de la historia muy larga. Hay un historiador argentino que escribió mucho sobre Chile, que se llama José Luis Romero, con un libro que se llama ¿Qué hacer con los pobres? Y que enfrentaba el tema de Chile en el 1800. Y hablaba de cómo desde la colonia decentes y plebeyos vivían separados, aunque en un territorio muy cercano, porque mantenían ciertas normas en común de moralidad. No obstante, había divisiones. El canal 10 de Julio, el canal San Miguel, se llamaba la avenida 10 de Julio, separaba a los indígenas y al resto de la barbarie, como diría Pipe Maqué. Entonces, todo el tema de la segregación, el tema de la exclusión social, el tema del clasismo, tiene larga data en Chile. El tema de las clases altas, retirándose de la ciudad y buscando nuevos lugares, segregándose, autosegregándose, también tiene décadas de historia. Entonces, estos son hechos que podemos decir, da alguna mirada de quién veía la ciudad. Y creo que hablamos de la ciudad. La ciudad, los planificadores que venían a Chile eran de élite, Karl Brunner. ¿Y qué clase de ciudad hacían? Una visión de París para meter infraestructura, etc. Como mercado a Engels, aquí en Chile la cuestión social la marcó Borne, cuando habló también de los temas de la enfermedad, estaba muy cerca, o sea, el tema del cólera que empieza a afectar a las clases altas y que hace que existen las primeras leyes de habitación, como la de 1906. O sea, había una preocupación benéfica
por el miedo a las clases populares que nos iban a venir. Entonces, esta ha sido otra continua elemento, el miedo. Muchos podrían decir también que el miedo se ve en los años 90, cuando en democracia vienen las tomas, es lo que se presiente, y ante lo cual se expande el modelo heredado del decreto 62 de vivienda básica y se hace masivamente vivienda. Lo que importaba en ese minuto era la cantidad y la rápida solución, y nos pasó la cuenta. Y la pasada de cuenta hace que haya un giro en las políticas habitacionales con mayor preocupación por la calidad, por cada vez pensar, poner temas como la integración social. Pero evidentemente eso tiene un límite. Y el límite es que el Estado sigue maniatado para hacer muchas cosas. El Estado no tiene las herramientas. Año 91 intentó hacer sociedades mixtas para decir, bueno, ok, hagamos cosas con el privado para recuperar las empresas que tuvimos, como la Cormu, como la Corby, para poder agenciar, no solo tener un agente inmobiliario de mayor relevancia, mayor protagonismo, no ir quitándole algo al mercado. La Cámara Chilena de la Construcción tiene un escrito de 100 páginas donde lo desestima jurídica, administrativa, legalmente, y entre otras cosas pone a la Constitución sencilla, diciendo esto no se le ocurre, no puedes. Hasta el día de hoy se sigue intentando, y es posible, pero no ha sido fácil. Bueno, podría extenderme más, pero Somos sí, gracias, Fernando. Sí, yo no soy tan histórico. Pero si uno quiere ver un hijo y que sitúe nuestra situación actual y que en una situación muy parecida 100 años atrás, ¿cuál fue la respuesta? Una huelga nacional de arrendatarios. ¿Qué lejano está eso? ¿Qué lejano? Hacer pensar, y de ahí, yo creo que fue exactamente como decía Fernando, la nueva política habitacional de los 79, todo eso, más que todo eso, más sería el Estado subsidiario, porque no ha habido nunca un intento de política habitacional. Es decir, la política habitacional del 90 y del 79, ¿qué era? En el año anterior se habían aprobado 1000 permisos de construcción en Chile. Era reactivar la actividad de la construcción. Punto. De política de vivienda, política de ciudad, nada. 90, Echegaray. Frente a la incertidumbre política de la transición, ¿qué hace? Sigue con el subsidio, reactiva la construcción, y pero de vivienda no era. Lago, crisis asiática, Rabinel, es decir, después la nueva política, ¿qué pasa? Es decir, se aprueba cuánto crédito de hay posible. Hay un informe maravilloso de la Cámara de Diputados en que el señor del Banco del Estado dice, claro, bastaba con que llegara una carta firmada por el señor del mismo, diciendo que la persona esa tenía recursos y tenía trabajo. Subsidio y crédito. Bueno, todo que y actualmente tampoco hay una política de vivienda, sino que hay una política de financiarización. Y con un mucho hijo, es decir, es que también los actores han cambiado. Por ejemplo, es decir, en los años 90, es decir, lo que logró Echegaray es reactivar el sector de la construcción. Pero actualmente, las constructoras no quieren construir. Tienen un adelanto. Sí, interesa. Otra vez escuché algo así también tu monte.
hay el mismo financia como $1.000 millones anuales a la empresa para que tengan capital de trabajo sin interés. Se rebaja y se ofrece un 10%, como los bancos que estaban pidiendo un 20% del depósito. Se ofrecía apoyar el 10%. Y ahora se ofrece reducir, apoyar la tasa de crédito. Y aún así no se construye. Entonces, yo creo que hay... no, nada de esto se refiere a la vivienda, esto no se refiere es decir, al negocio inmobiliario y al negocio de la construcción Pero, David, Bueno, yo voy a hablar desde el micrófono, desde lo que uno pide, ¿no? Cotidianamente. Yo quiero decir que este es un problema que se arrastra desde que existió indudablemente la huelga de los arrendatarios, porque empezaron a venirse para el centro, a dejar abandonado, lo que significó que el Cantón de la Guardia pudo cruzarse los arrendatarios, los quité, hacia la zona sur y hacia la zona norte y poder poblar la zona. Bueno, yo creo que aquí lo que estamos enfrentando es una crisis que es independiente de la modernidad y el desarrollo del modelo, del Estado, de lo que tenemos hoy día, en este siglo. La solución para la gente sigue siendo, y su campamento va a ser un átomo eterno. Porque es más rápido soluciona el problema instrumental. Porque ya no están pensando en la calidad de la vivienda, sino que están pensando dónde se guarece como provincia, donde se genera una relación de pareja, de una promesa incumplida de un Estado y de una constitución que no se realiza ni dice de lo que hace, de lo que escribe. Dice que por sobre todo es la protección de la familia. ¿Y a dónde está la protección de la familia? Pues uno, cuando se enamora, quiere tener una familia, quiere tener un hijo, quiere hacer el amor libremente sin que nadie me intervenga, quiere gozar y disfrutar y demostrar el amor que tiene por el otro, se embaraza, tiene hijos y toma la decisión entre tenerlos y no tenerlos. Y en la época nuestra eran muy pocas las mujeres valientes que decidían no tener más hijos porque no podían soportar. Hoy día hay una ley que es penada igual, porque nos limita si las mujeres deciden sobre su cuerpo. En este marco quiero decir que el tema de la vivienda hoy día sigue siendo el mismo tema de ella. Podemos ser más modernos, tenemos más tecnología, yo ando con un celular, hablo por teléfono, pero tenemos lo mismo. Y además tenemos un tema de la cantidad de extranjeros que tenemos en nuestro país, que tampoco tienen solución ni tienen respuesta. Y sin embargo hoy día tienen una carga también política y ideológica, estar en un campamento. Porque hoy día hemos marcado a través de los medios de comunicación por casos y hechos que han pasado en algunos campamentos, es que está el narcotráfico. Y ayer, cuando mis padres se tomaron la victoria, eran también delincuentes, terroristas, fuimos en un tiempo de la dictadura los terroristas, en los otros tiempos fuimos delincuentes, y en los tiempos que los tomamos éramos los callanteros. Entonces, en ese marco siempre ha sido el problema de ponerle un apellido para no asumir el tema de fondo. Y yo creo que este Estado nunca, o este país nunca ha tenido una política realmente que vaya y se base en la solución del espacio de la tierra, cuánto espacio para construir, cuánto espacio para comer, cuánto espacio es para diversión, y hablemos de los planes regulados. ¿Qué pasa con los planes regulados hoy día? Hoy día estamos hablando de hacer un nuevo plan regulador metropolitano.
y que no considera ni está la discusión de los afectados, están las ONG, las instituciones discutiendo, y después van a presentarlo sin saber. Nosotros vivimos la experiencia junto con Profesionales Sur, el tema del plan regulador de Pedro Aguirre Cerda. Como comunidad nos enteramos, y si no hubiésemos tenido el apoyo de Profesionales Sur, tenganlo por seguro que en Pedro Aguirre Cerda no quedaría hoy día ninguna vivienda, porque tuvimos la capacidad de prepararnos técnicamente para poder trabajar como organizaciones sociales, ni siquiera la calidad de dirigente para enfrentarse a esa, y poder decir que ese plan regulador que estaba pretendiendo hacer construir en altura no sé cuántos metros de edificio y quitarnos el poco sol que teníamos al resto, significaba de mejorar mucho más la calidad de vida, y no queríamos decir que estábamos oponiéndonos al desarrollo ni nada de eso, sino que estábamos diciendo tenemos derecho al sol, tenemos derecho a la plaza. Entonces, muchas de estas cosas están hoy día igual en la discusión nuevamente hoy día, con otras palabras, con otros términos, con otra tecnología. Entonces, yo creo que mientras nosotros tenemos este modelo de sociedad, este modelo económico que ha hecho que el Estado sea meramente una institucionalidad que tiene mucho cuerpo, muchos títulos, pero que tiene muy pocas facultades para hacer contrapeso de los grandes dueños de nuestro país, donde ha concentrado el gran capital y esencialmente se ha transformado en un capital. Si nos veamos todos los departamentos que hay construidos, que están desocupados, porque hoy día ya no construyen viviendas para venderlas, sino para rentar. Muchos hemos leído en la prensa lo que pasó en España. Muchos hemos vivido otras situaciones que no hemos informado. Entonces, para mí, esta es una crisis que está hoy día aquí igual. Y a lo mejor yo no tengo más datos técnicos, pero podría decir que lo que vivimos en el proceso de dictadura, cuando el general Pinochet se declaró el general de los pobres a raíz de la gran toma de terreno que le hicimos Laura Rosa Méndez, y que efectuó a los allegados y nos trasladó al norte, al sur, en condiciones para poder desarmar la organización. Le quiero decir que hoy día hay una cosa que va a explotar el pueblo, porque la ansiedad y la necesidad es mucho más fuerte, porque además hoy día se juega la vida la gente en los lugares donde está viviendo. Y quiero decir que hay que sacar la estigmatización de la gente que está en campamento. Unos dicen, no, que son extranjeros. Otros dicen, no, es que hay drogadictos. Ah, no, hay otros que no quieren pagar. No es así. Hay gente muy decente que se levanta muy temprano a ganarse el pan, pero sin embargo no hay voluntad política para hacer política real y concreta. Diversificar la política de vivienda es un desafío urgente. Y no podemos vivir a costa de un modelo que nos dice que de acuerdo a lo que tú tienes y pagas, es la cantidad de metros cuadrados que tienes para vivir. Y es el lugar en la ciudad o en la comuna que vas a recibir. O sea, también el modelo hace estratificación de la gente para vivir en diferentes lugares. Por lo tanto, yo creo que aquí el desafío es cuándo los chilenos vamos a discutir un desafío importante, que es cambiar el modelo. Ya tuvimos una constituyente, todos sabemos la respuesta, les convino espectacular esta constitución, porque hoy día los que eran ricos ayer, hoy día son menos, pero son más. Y ahí estamos nosotros jodidos, viviendo de un sueldo, que hoy día la gente, conversamos mucho con la vida, y ahora la gente ya no está pagando, va a esperar los de salud, si no siguen esperando, cuando la gente está en algunas casas desocupadas que se la hacen. Yo le quiero decir, nosotros todos los días, bienes nacionales, nos llega, asignemos esta vivienda que está desocupado, que es del Estado, porque si no, está tomado por una familia y hay que usarla porque un bien. Entonces estamos trabajando a las organizaciones sociales
para que pueda tener un de vecino, un club de adulto mayor, cualquier iniciativa que sea organizativa dentro de la... Pero no estamos hablando de hacer políticas de vivienda de acuerdo a la realidad territorial de cada una de las comunas. Porque aquí tiene que haber un plan nacional, un modelo donde haya terreno que se pueda construir, pero también tiene que haber un plan que dé respuesta a las condiciones físicas que tienen en cada zona para poder construir. Y ahí va la inteligencia y la capacidad técnica y profesional que tienen ustedes, que han estudiado el tema de la arquitectura y que yo sé que son capaces de hacerlo con respecto a modos y métodos de trabajo que incorporen en la construcción a los propios actores en el diseño, en la creatividad junto a ustedes y que le enseñen a cuidar, a construir y hasta la autoconstrucción. Yo creo que hay formas de construcción que tienen toda la validez y en esto los chilenos han sido súper creativos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se construye ni se hace hoy día? Porque tienen que ser solamente experiencias piloto, porque salen más caras, porque la política económica mandata esto, pero entonces esperémonos la crisis que viene más dura que nunca. Y la pregunta que alguien nos hacía ayer, lo quiero decir así, compañero. En un debate que teníamos con la Universidad de Chile, los jóvenes, decía, hay menos niños, tenemos un punto más bajo de niños de nacimiento. Entonces, no sé en cuánto tiempo más vamos a tener menos personas para laborar. Entonces, la pregunta es, ¿qué le contesta a miles de mujeres y a hombres que nos han dicho, yo no voy a traer un hijo a sufrir en esta sociedad que no le da ninguna posibilidad más? ¿Qué contesta? Si el Estado, ni la sociedad, ni los políticos, ni nadie. Entonces, aquí hay una reflexión de fondo que hay que hacer. ¿Por qué la gente prefiere tener un perrito a tener un niño? ¿Por qué? Entonces, también hay que pensar en esas cosas, en esas situaciones que estamos viviendo. ¿Cuánto significa 500.000 pesos cuando el arriendo vale 300, 400 pesos? ¿Cómo se a crédito? Todos tenemos tarjeta. Hoy día todos somos bancarizados. Antes no éramos bancarizados, no nos permitía. Hoy día sí. Y la gente va y compra una tarjeta. Entonces hay que preguntarse que no es tan solo el tema de la vivienda, es el modelo en el que vivimos que nos ha producido esta condicionante. Eduardo. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Estás sin voz, Edward? Ok. Bueno, no es problema mío, es de ustedes. Da un segundo, Edward. Espera un poco. Vale, Un segundo. voy a seguir hablando. No, espera un poco. Ok, Él no me escuchará. Sí, no te escucha. Ahí está, ahora sí, vale. ¿ya? ¿Ahora sí? ¿Está bien? Ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, y disculpa también porque de vez en cuando fue difícil para mí escuchar de lo que está pasando, pero muchas gracias por la invitación. Estoy agradecido por eso y entiendo que es difícil hacerlo por Zoom, así que muchas gracias por eso también. Am, Quería decir primero que había hablado, bueno, había hecho algo con mis estudiantes en una clase que estoy enseñando a pesar de todos los problemas en Chile, alguna reacción de mis estudiantes acá es el hecho que hay tantas personas en Chile que actúan a partir de un entendimiento de un derecho a la vivienda y ellos dicen que nosotros en los Estados Unidos no tenemos como ese sentido, ¿no? Ese entendimiento. Y es algo impresionante. Y por otro lado, también muchos de los estudiantes habían destacado a pesar de todos los problemas de la política de la vivienda en Chile, también el hecho que el Estado había invertido tanto a través de todos los años en la vivienda.
Así que me parece que la experiencia chilena es algo muy importante en términos internacionales y también puede ser como algo que acá en los Estados Unidos se puede aprender mucho. En mis breves comentarios ahora quería destacar como una cosa, y eso cuando empecé a pensar en esas dos preguntas, pensaba en dos momentos históricos. El momento ahora, es decir, como en los últimos 13 años después de 2011, y particularmente después del estallido social, cuando había un montón de tomas de terrenos en Chile. En términos de la cantidad de tomas de terreno, es solamente parecido a los años antes del golpe de Estado. Y es impresionante en ese sentido. Y quería mencionar como algunos comentarios solamente sobre esto. Son momentos históricos muy distintos, por supuesto, pero por lo menos hay algunos ecos históricos que me parecen muy importantes y algunos patrones parecidos que son importantes para destacar. Bueno, primero, me parece que es obvio que las movilizaciones de las y los pobladores para la vivienda forman parte de coyunturas históricas cuando hay más activismo popular en términos generales. Y segundo, después de ese tipo de movilizaciones, se viene, bueno, después de esos momentos de protestas masivas, tomas de terrenos, etcétera, también vienen momentos reaccionarios, ¿no? Y conservadores, y en lo cual estamos viviendo ahora. Y quiero concentrarme en eso, ¿ya? Bueno, en 1973, por supuesto, eso tiene que ver con la dictadura cívico-militar, ¿no? Y como todo el mundo sabe, la dictadura reprimió duramente a los pobladores, a los pobladores en los campamentos, más que otros sectores de la sociedad. Y en términos generales también, am, a través de un proceso de criminalización, de desprestigio de las tomas, y también de represión, las tomas de terreno desaparecieron hasta los 1980, ¿ya? Pero bueno, la dictadura también se intentó erradicar a los campamentos y lo hizo a nivel masivo, en Santiago. Estamos hablando de cientos de campamentos con una cantidad de pobladores, alrededor de 200.000 personas, ¿no? Y más que nada del barrio alto, del centro de la ciudad y así, y bueno, empujando a los y las pobladores a la periferia de la ciudad. Pero bueno, es importante destacar también que la dictadura no fue capaz, o quizás mejor dicho, no quería gastar los recursos para erradicar a todos los campamentos. Y ellos iniciaron un programa masivo de erradicaciones, convirtiendo a los campamentos en poblaciones establecidas, con servicios entendidos como básicos, y títulos de propiedad. De una manera, la dictadura entonces accedió a la demanda por la vivienda y la idea que la vivienda es un derecho, pero lo hicieron, por supuesto, bajo circunstancias de represión, momentos muy duros económicamente y sin ofrecer muchos recursos estatales para el mejoramiento de los barrios, ¿ya? Pero tuvieron que hacer algo, para resolver ese problema. Más encima, por supuesto, celebraron ese político como un modelo neoliberal de cómo convertir a los campamentos en poblaciones, escondiendo y silenciando las movilizaciones y acciones de los y las pobladores. Bueno, hoy en día, por supuesto, es muy distinto en términos del gobierno que Chile tiene. Bueno, Chile tiene un presidente socialdemócrata. Y también hay un intento del gobierno en ese momento para construir am, un montón de viviendas sociales, y también hacer como varios mejoramientos a los barrios existentes. Pero bueno, igual con la ley de usurpaciones y también con algunas decisiones de la Corte Suprema, se nota que estamos viviendo en un momento de represión a los campamentos, ¿no? Y a la toma de terreno.
Y se ve eso. Hay en varios casos famosos ahora en Biobío, Valparaíso, San Antonio, el campamento 17 de mayo en Cerro Navia. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con todos los otros casos? ¿Ya? ¿Van a desalojar a todos? ¿Van a ignorar a los derechos de los y las pobladores, sus lazos comunitarios, sus esfuerzos para construir sus viviendas y sus barrios? ¿Qué van a hacer con ellos, no? No es posible hacer esto. Y imagino que a largo plazo la respuesta en última instancia va a ser una no bien formada ni anunciada, en la cual organismos del Estado trabajarían con los y los pobladores en varios campamentos para mejorar sus barrios y convertirlos en algo permanente. Y después imagino que también van a celebrar como esas políticas como un éxito. Pero bueno, solamente quiero mencionar esto porque la pregunta o el problema de qué hacer con los campamentos después de la toma de terreno va a seguir un tema muy importante a largo plazo, ¿no? Y el Estado chileno, bajo un régimen de propiedad privada bastante fuerte, normalmente no es tan capaz de responder a esto, a contestar a este desafío de una manera integral, donde se pueden usar toda la productividad, todos los lazos comunitarios que ya tienen los y las pobladores para mejorar sus propios barrios. Y ser como honesto en eso, que eso también tiene que ver con la movilización colectiva. Bueno, eso. Gracias, Eduardo. Eh, bueno, yo creo que aparecen temas bien interesantes acá, sin haberlo visto, estrictamente todos estamos hablando de la idea de los derechos, ¿no? De la vivienda como un derecho, un tema que hoy día hablamos del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda, pero claro, ese lugar del hogar, como decía Claudinho, en la vivienda no es esta arquitectura solamente, todo lo que implica, ¿cierto? Ese lugar del hogar es en parte la ciudad del derecho. Y a nivel histórico uno podría, claro, decir, no hay conexiones, hay mayores conexiones, hay distintos contextos, pero sí hay un tema que es histórico, que es la reivindicación por este problema. Estas movilizaciones, hablaba, creo que Claudina, hablando de las ligas de arrendatarios, Alfredo también, son muy antiguas en todo Chile, Paraíso, Santiago, todas las ciudades chilenas y en el mundo, las ligas de arrendatarios tienen siglos. Entonces, me parece que es interesante eso y también recordar, a nivel histórico, hace bien como recordar cuándo es que nace eh, las primeras leyes de vivienda y por qué. Y es justamente por algo que decía, bueno, Fernando y Alfredo, a raíz de los conventillos, de la mención que existe a Romero, pero también lo dice Armando Ramón, y un poco es cuando deja esto de ser un tema de la beneficencia y es un problema del Estado. Y eso es lo que no hay que olvidar, que en algún momento el problema de la vivienda va a ser un problema del Estado, no de la beneficencia, no de la calidad. Entonces yo creo que en ese marco en el que opera este problema, más allá de su diferencia histórica, y es cuando se transforma en derecho, se transforma en derecho a hacer política de Estado. Yo, un poco también rescatando antes de pasar a la última ronda y luego a la palabra al público, quería destacar algo que decía Alfredo, que es algo muy diferente, justamente la política pública, que es reducir el problema de financiamiento, ¿ya? Y eso también es un problema histórico. O sea, Anthony Sacchi, en su texto de Towards the Plan City, analiza la crisis de la vivienda en el cambio del siglo XIX al XX como un fenómeno no solo ligado a la rápida urbanización y a la falta de regulación, sino que también a la especulación inmobiliaria, ya a la desigualdad de acceso. Entonces, son como aspectos, digamos, de la planificación urbana que se han intentado abordar históricamente con distintos grados de éxito. Claramente el modelo es lo que marca finalmente todo, pero yo creo que es interesante ver, como decía Claudina recién a raíz de Pedro y Becerra, por ejemplo, el rol de los planes reguladores, no solo de la política en general, sino que de las circunstancias locales. Pero creo que de este mayor o menor éxito a nivel histórico en estos hitos, es importante ver que a pesar de ciertas, quien puede ofrecer la historia ciertas lecciones, siempre ha habido deuda, de alguna manera, con la vivienda,
pero también tiene momentos de mejor política pública, ¿ya? Independiente de que no se haya logrado superar los déficits. Y creo que también hay que mirar estos momentos. Estoy pensando en el periodo del desarrollismo en América Latina, en el camino, en el intento en que Latinoamérica trató de forjar un estado de bienestar, con la figura de las corporaciones, que son muy del periodo, son figuras internacionales, pero que en Chile se lograron algunos aspectos, o sea, avances significativos con la Corte y la Colmo y tantas otras corporaciones que desaparecen en dictadura, ¿ya? Entonces, creo que mirar al futuro y un poco situando en estos problemas que se tienen como una raíz común en muchos casos, también nos permite abordar como esa dirección. Y en este sentido, ya planteamos un poco más a los desafíos y al futuro, con esta primera ronda. Sabemos que es difícil predecir el futuro, por supuesto, sería difícil predecir la historia, pero como hemos dicho, hay siempre elecciones y también hay procesos en marcha. O sea, tenemos hoy día, nos encontramos, ¿cierto? Con el problema de la vivienda, con procesos que ya están en marcha. Entonces, en ese sentido, creo que aquí nuestros panelistas tienen mucho que decir, y algo mencionaste creo recién, a cómo articular los distintos actores en medio de estos procesos que ya están en marcha, ¿ya? Entonces, la pregunta ahora va un poco más con los actores, ¿ya? ¿Cómo han cambiado, consideran ustedes, los actores, las políticas y los procesos de producción de acceso a la vivienda en las últimas décadas? Y qué giros podríamos esperar en el futuro en términos de las políticas estatales, de la acción del sector privado, de las prácticas sociales de producción y de acceso en general a la vivienda en Chile. A mí me gustaría que lo que hago el problema, el problema habitacional no son los campamentos. En los campamentos hay un 2 o 3% de la población, de los locales del país. 3, cuando ya ahora hay mucho. Perú son 30%, Ecuador 40%. Entonces, es decir, por favor, no nos equivoquemos. El problema está en esta masa de gente arrendataria explotada en los centros de las ciudades, ¿no? Y que no tienen otra salida, no hacen cuenta, es decir, entonces hemos estado en la... Entonces, es decir, me vine acá porque ahora no pago el piso. Entonces tengo que hacer por una pieza, es decir, una parte. Entonces, yo creo que veamos cuál es el problema, porque pareciera ser que el problema son los campamentos, que el problema son, perdón, son los, ¿cómo se llama? Los extranjeros. Pero ahí hay un punto curioso, porque si tenemos más o menos 6 millones de familias extranjeras, es decir, este país es muy serio. Es decir, no van a tener carnet dentro de 5 años y no van a tener, entonces, luego permiso para tener préstamos en la casa. Entonces, tenemos una masa también de población, la cual no tiene ningún, es decir, habitacional. Entonces, a mí me gustaría precisar cuál es el problema hoy día y eso ofrece a un cambio del capital inmobiliario que ahora tenemos, capital que opera en un modo de la financiarización. Es decir, no le interesa que el producto se use, sino que el producto le sirva, ¿no? Entonces hay un cambio radical, es decir, que si no entendemos estas cosas, es decir, me parece que es difícil saber de qué estamos hablando. Domina Fernando Eduardo. ¿Quién quiera tomar la palabra? Se me ocurren muchas cosas. La verdad que sin duda nunca existió una edad dorada donde todos los problemas de la salud fueron resueltos. Pero yo coincido en que sí tenemos un Estado chileno, con sus particularidades, muy diferente del resto de Latinoamérica, que sí se hizo cargo desde muy temprano, pero no fue capaz de llegar a todos. Y nunca lo ha sido. Nunca ha sido capaz de llegar a todos, por más intentos que hizo. Incluso el mejor intento pre-Allende
que se produjo enormemente y que se llevó a capas populares que no se había llegado, no se llegó a todo. Y así de simple, no hemos sido capaces, y el déficit siempre ha sido un número alto, porque le llamamos necesidad habitacional, es como queramos poner el nombre correcto de la necesidad de vivienda. Hoy día, si lo planteamos en términos del derecho a la vivienda adecuada, con todos sus atributos, ¿cuántas serían el número de hogares, ni siquiera vivienda, de hogares que requieren vivienda en Chile? Por distintas razones, mejoramiento, rehabilitación nueva, porque viene en la calle. 2.400.000. Eso es lo que si quisiéramos pensar es de un enfoque de derechos humanos con enfoque de la vivienda adecuada, necesitamos 2,5 millones, o sea, 25% de Chile vive en viviendas inadecuadas. O, sencillamente, la calle. Como dice Alfredo, el problema no son los campamentos son 80, 90, 100.000, una partecita de los 2,5 millones de personas que por distintas razones vamos a estar llegando después, los que viven en arriendo abusivo, los que se tuvieron que ir al arriendo porque no podían pagar, el desplazamiento en la ciudad, o sea, que todos los sectores niveles económicos, la gente ha sido desplazada hacia la periferia, también porque no lo ven. Cada día es más difícil tener esa accesibilidad de la para todos, también para las clases medias que antes tenían posibilidades de hacer a crédito y de cosas, etc. Pero yo, viendo a los actores, veo por un lado un activismo, una población, una sociedad civil que fue muy potente en los años 60, en los años 50, ya desde las primeras organizaciones populares, partidos políticos, pero que fue cooptada la democracia y se disminuyó el mínimo, y además partidos políticos desaparecieron de la población. La Iglesia Católica desapareció de la población, para bien o para mal. Las iglesias cristianas protestantes, los anglicanas metían todas las poblaciones, y la visión de una unidad popular de activismo como que se ha ido desapareciendo en muchos casos, y no existe una organización social que no la vea como un movimiento. Son distintas organizaciones, distintos movimientos, algunos con intereses mucho más de cobertura nacional, otros de cobertura súper particular de resolver mi problema. Entonces hay una diversidad también, una fragmentación del actor social súper fuerte. Pero que también yo, como Claudina, creo que cada vez hay más organizaciones, porque cada vez hay más molestia, porque el Estado no está cumpliendo, y esta sí es una crisis tan grande como la de los 60, pero con otras comunicaciones, con otro país, con otra cultura, con otro Estado también. El Estado intenta resolver un montón de cosas. Yo valoro los esfuerzos de todos los profesionales del Ministerio desde los años 50 hasta el día de hoy. Creo que ha habido, fui muy crítico del Ministerio de Vivienda, ahora que llevo 8 años trabajando ahí, que es poco, pero sigo el tema del Ministerio hace más de 30, y veo que efectivamente han habido muchos esfuerzos, hay muchos logros pequeños, o sea, programas como la pequeña radicación, la micro radicación, los pequeños condominios. Resolver el problema de certificación, por ejemplo, en Florida. En una escala que, claro, uno no marca la crisis, no resuelve la crisis, pero eso han sido esfuerzos de profesionales que han ido colocando temitas. ¿Y cómo los colocamos? A nivel de notas presupuestarias, excepciones a la ley, excepciones al reglamento, porque estamos llenos de programas que hemos tratado de crear nuevos programas para resolver los problemas, pero no se resuelven a través de crear nuevos programas. Entonces, el plan de emergencia, yo creo que ha sido un avance que quizás no se valora en todo su sentido, pero sí, porque primero trae un nuevo enfoque, es decir, necesitamos otra mirada. Y evidentemente de que la cumpla o no la cumpla, pero trae otra mirada, es decir, tenemos que mirar la vivienda como un derecho, tenemos que ver temas transversales como el género, como el medio ambiente, tenemos que ver. No dice exactamente cómo lo hace, pero un plan que dice 1,5 meses. Y casi lo más importante era decir, necesitamos 200.000 viviendas. Y esto además es el énfasis que se le ha dado. No obstante, se ha seguido trabajando en paralelo a las otras cosas. Y hoy día hay más personas en situación de calle que han llegado a acceder a la vivienda, o personas LGTB1 que han accedido a vivienda que antes. No existían ese número de personas. A lo mejor son casos puntuales, pero yo creo que son valiosos porque van marcando una manera de mirar de gente dentro del ministerio, dentro de los funcionarios. Pero que es un trabajo del día a día que se ve con cierto límite, como que estuviéramos en una jaula. Y un minuto en que tratamos de abrir los barrotes y de salir para afuera, pero esos barrotes ya no los pueden abrir los técnicos y los profesionales del ministerio. Eso lo abren la autoridad política, lo abre la sociedad civil, presionando, ayudándonos a abrir esos barrotes.
pero es complejo. En este minuto se está planteando un cambio a la política habitacional, de que ya no exista más la idea de los programas, sino que exista la idea de un sistema público de acceso a la vivienda adecuada. Y con ese apellido, además, y donde en vez de trabajar por programas, trabajemos por procesos. Identifiquemos nuestra demanda. Se está transformando todo el sistema computacional mismo conecta para entender qué pasa en los territorios, qué pasa con la gente, cómo podemos acceder a ellos y usando herramientas que el plan de emergencia de alguna manera esboza, que es la diversidad de programas, diversidad de posibilidades para atender distintas necesidades habitacionales. Y no, hoy día planificamos los planes urbanos habitacionales y decimos, ya, aquí en este terreno vamos a hacer un plan maestro, aquí vamos a poner un D6, aquí vamos a poner un 49, aquí vamos a poner un PAR. ¿Por qué? Porque respondemos programas, no respondemos a las necesidades del territorio, de la gente, donde podían haber viviendas para distintos estratos de clase media popular, para acomodados, para arriendo, para personas en situación de calle, etcétera. Proyectos habitacionales pensados también, como se pensaba en algún minuto la Villa Frey, que decía, aquí va a venir una línea de metro, así que aunque estemos en la periferia, este va a ser un lugar que va a ser valorizado. Y luego, a las décadas después. Pero sin duda, yo creo que los actores, cada cual tiene sus propias restricciones y se necesita mayor comunidad, y esta construcción de comunidad está en pleno proceso. El plan de emergencia planteó un punto que era la nueva relación con la ciudadanía, y se creó un centro de formación, diálogo y participación, que no sabemos qué futuro va a tener. Esperemos que tenga un futuro porque entendemos, se entiende que no se puede seguir haciendo política habitacional solo desde programa y solo desde el ministerio, si no se hace más fuertemente de la Unión. Gracias, Fernando. Claudina. Bueno, yo creo que sí es importante esta conversación porque permite cuestiones que son para mí fundamentales desde la perspectiva de jugarnos por el sueño de la vivienda y la familia, porque en el fondo es eso. Y la familia hoy día es súper importante para la construcción de nuestra sociedad. Lo dice la iglesia, lo dice el Estado, lo dice todo el mundo. Pero también eso significa que aquí yo quiero asumir que también hay un gran déficit. Hay un déficit que se ha caído en la cuantificación de muchos temas, pero que no, lo hemos modernizado, lo hablamos, pero no lo ponemos dentro de la política. Y eso tiene que ir acompañado de recursos. Y lamentablemente hay que decir que no hay recursos que le den la cantidad de recursos que necesita para solucionar el problema de vivienda, como de la pavimentación, como el tema de la luminaria, como el tema del agua, como el tema del alcantarillado en las comunas rurales. O sea, entonces yo sigo insistiendo que aquí hay un tema más profundo y de fondo, que si nosotros seguimos en esta política permanente, y yo la comparto, que nosotros tenemos que ir haciendo camino, organizando a la gente, motivando la participación, por sobre todo con la gente, pero también, si no hay una voluntad política de hacer un cambio profundo, de asignar recursos que se necesitan de parte del Estado a estos temas centrales, como la salud, la educación, que son bases principales para el desarrollo de un país, de una ciudadanía que tenga capacidad de gestionar, de entender, de participar. Y hoy día, no sé, temas concretos que a mí son importantes. Los alcaldes tenían los planos reguladores. Los alcaldes, los gobernadores pelean el plan regulador maestro de la región. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo van a hacer? Porque se le ocurre a un gobernador que vamos a tener aquí a 30 años, vamos a tener renovar. Ya cuando lo tenga terminado, ya no está útil, es vieja. Entonces, en ese marco, cuando la discusión con nosotros pasa esencialmente para discutir al interior del Estado, lo quiero decir con esta franqueza. Yo soy parte de una institucionalidad que se llama CORE, y nosotros quisiéramos ayudar como CORE al tema del mundo. Pero no hay voluntad.
Le dice, no, vivienda tiene presupuesto. Y ellos tienen presupuesto, ¿por qué nosotros tenemos que anexarle? Y no, yo no estoy viendo que vivienda sea un enemigo mío. Vivienda tiene la capacidad de dar una respuesta, pero nosotros podemos contribuir con recursos externos también, ayudar. Si es que vamos a trabajar el tema de los campamentos, si es que vamos a trabajar el tema de la solución en la Quintana, donde sea, que no se vayan a demorar 6, 7 años más, que terminen de habilitar toda la infraestructura, nosotros pudiéramos tener un convenio y ayudar, aunque sea para hacer las plazas, aunque sea para ayudar a hacer el diseño del consultorio, que el control de salud. Pero ¿cómo en ese marco, si es de región, también hay incomprensión cuál es el rol de la región? Esto porque tenemos nuevas leyes solo. Entonces, el tema es que nosotros destinamos, distribuimos los recursos, lo mismo, todo a medio. No concentramos en las cuestiones más importantes y urgentes. Pues hoy día nosotros estamos de nuevo con crisis desde el punto de vista de salud y nuestra preocupación, por lo menos para mí, y el Consejo de la Comisión de Salud, Consejo Regional, es cómo ayudamos a la atención primaria, que fue la que enfrentó el tema de la pandemia, que fortaleció la pandemia desde abajo. Entonces hoy día se está diciendo que el COVID de nuevo anda caminando por entre nosotros. Entonces la preocupación es cómo vamos a apoyar a salud, cómo vamos a apoyar los incendios, la infraestructura para los incendios, para todo. ¿Qué es lo que les quiero decir yo? Que lo que a mí me preocupa indudablemente en el tema de la vivienda y hoy día es que hay una tremenda cantidad de organizaciones dispuestas a trabajar, a sacarse la mano, pero es verdad que están en el medio de, porque no hay una orientación política, y hay que hablarlo en el contexto de la política, que la vivienda debe ser un derecho, pero también ese derecho tiene responsabilidad desde el punto de vista individual y colectiva en la solución. Entonces también se ha perdido un hilo, que era la formación de liderazgos sociales, que en la época de dictadura contamos con los equipos de profesionales que se dedicaron a preparar a los dirigentes e instruir elementos para poder desarrollar de mejor manera la demanda de la lucha por la. Y eso no quiere decir que yo diga que no hemos avanzado, miren, hemos avanzado, lo quiero decir con mucha mentira, pero no lo suficiente que necesitamos avanzar para dar respuesta a una situación que nosotros percibimos porque la vivimos, porque andamos en la calle, que es algo que puede reventar mucho. Si alguien habló del estallido y todavía sigue hablando a las puertas del estallido, le quiero decir que si viene un reventón va a ser peor, porque hay bronca, porque hay rabia, porque hay abandono, porque hay incomprensión también de la gente, porque no están los actores políticos ni sociales que les hablen con argumentos para poder entender el momento político que estamos viviendo. Y yo creo que uno tiene una responsabilidad, sobre todo por lo que está pasando en el mundo. Lo que no es importante. O sea, si hoy día en Europa se supone el fascismo existiendo sectores importantes de Europa, perdónenme, es que no piensen que a mí me a todo. Entonces, cuidado, yo creo que ahí ya política urgente de cómo vamos a enfrentar estos temas. Y no quiere decir que los dirigentes, digamos, no peleemos, no, sino que tenemos que ganar la cabeza para construir una política que nos integre plenamente, pero que nos haga responsables. Porque ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo? Lo que pasaba cuando nosotros la gente ve una vivienda construida en un barrio, se lo quiere tomar. Y tiene la necesidad. Pero es diferente si nosotros tenemos asignados previamente y lo hemos trabajado con la comunidad, con el sector. Tenemos otra capacidad de. Entonces, yo creo que
este es un tema que tiene que ver con los derechos, con los derechos. Y el derecho a la vivienda es un derecho legítimo a enfrentarlo y a defenderlo. Y yo creo que el movimiento social hoy día está disperso, pero creo que también va a llegar en un momento que se va a juntar y va a tener que pelear un cambio radical y lo irá a pelear con sus formas de hacerlo. Ahora, lo más radical que puede ser es un enfrentamiento entre los que tienen las armas y las que no tienen. Y siempre, nosotros nos pasó, en la Laura Rosa Méndez, cayó una voladora por tomarnos un terreno. Y también en Puente Alto nos cayó también por tomarnos el terreno. Y también tenemos nuestros muertos en la espalda, muchos dirigentes que han luchado para poder que la vivienda sea un derecho. Y no lo han luchado desde la perspectiva partidaria, ni lo han luchado porque éramos ídolos de este lado, sino por la necesidad y la urgencia. Entonces, a mí lo que me preocupa indudablemente es cuál es la salida, cómo contribuimos. Y aquí hay una función que yo creo que podemos hacer nosotros como dirigentes sociales, pero también como profesionales. No es tan solo tener el arte de la técnica, sino que también tiene que ser el proceso educativo, de formación. O sea, a mí me costó mucho, yo quiero ser muy honesta, entender cuando discutíamos sobre el plan regulador, el derecho al suelo. Poder sacar esa métrica que ustedes decían, ¿por qué el derecho al suelo? Y ahí comprendí después, hoy día paso por San Miguel, y veo la disputa del derecho al suelo, los alcantarillados, o sea, los colectores, todas esas cosas que está pasando hoy día en la región es algo terrible. O sea, vamos por la Alameda, el olor a mierda y a caca en la noche es insoportable y helado. Por eso se lava todo el mundo. Entonces, ¿qué calidad de vida tenemos si no trabajamos en una política de desarrollo, de construcción, de habitabilidad para que viva el ser humano? No para que se preocupe con el espacio que es en la tierra, que debiera ser un bien incalculable, que todos tengamos derecho a tener un lugar donde descansar después de trabajar y querer recrearse y tener familia. Gracias, Claudina. Antes de darte la palabra, Eva, interesante lo que se menciona sobre el sueño, la vivienda y la familia, y las capas que pone Claudina al problema, en el sentido de agregar no solamente otras dimensiones, desde los cuidados, ¿cierto?, hasta el modelo, sino que también en este contexto que estamos hablando de la articulación de actores, sino que también distintas escalas, ¿cierto? Que contemplar la vivienda, el barrio, la comuna, la región mencionado. Interesante también lo que refería Fernando respecto a los programas, ¿cierto? Que están distintos a integrar el programa en un sistema, o este mismo sistema de financiarización que señala Alfredo. Y en este sentido, como estamos hablando de actores, no sé, Eduard, si hay alguna referencia que tú quisieras hacer respecto a estos actores sociales tan ágiles que hemos mencionado aquí en los años 60, y que hoy día, como bien decía Claudina, hay muchas organizaciones, hay muchos actores, quizás algo disperso, quizás con esta falta de orientación política, de formación que referían. ¿Cómo ves tú esta relación entre hoy y los años 60 que fueron tan activos con este quiebre que hubo en dictadura, ¿cierto? ¿Hay algo ahí que pueda ser interesante mirar? ¿Escuchaste? ¿Quiere que yo conteste eso? ¿O Ah, sí, sí? ¿quieres Ya. mencionar algo al respecto o hablar de los actores en general? Pero me llamó la Bueno, atención pensando en tu... quería ir a otro lado, pero bueno, como una respuesta por lo general en eso, ¿ya? Y quizás puedo decir algo a propósito de lo que estás planteando ahí con esa pregunta. Bueno, primero quería mencionar que me gusta mucho el planteamiento de Claudina sobre la importancia de diversificar la política de la vivienda, y también lo que había planteado Fernando, que me parece vinculado con eso,
am, sobre trabajos por procesos, ¿no? Como una posibilidad de contestar a la especificidad de cada caso y particularmente trabajar con distintos procesos, ¿no? Am, y bueno, eso también está involucrado con una noción del derecho a la vivienda. Y algo que quiero destacar en ese sentido, y espero hablar un poco sobre actores específicos en un segundito sobre esto, pero eso también tiene que ver con no solamente un derecho a la vivienda, sino algo que había parte de los debates, de los entendimientos de ese derecho, es precisamente esa idea de un derecho a la vivienda digna, ¿no? Eso fue una promesa bien pronunciada de varios políticos antes del golpe de Estado. Eso había sido una parte integral de las movilizaciones de los y las pobladores a través de todos los años, ¿no? Y algo que me parece muy importante sobre esa visión no es que no se define o limita lo que se entienda por la vivienda, ¿no? Que tiene que ser parte. Bueno, es una visión amplia, ¿no? Y que significa no solamente tener una vivienda básica, como intentaron hacer durante la dictadura, pero sino sino que significa tener una vivienda que forma parte de la sociedad, que forma parte de un hogar, que forma parte de la ciudad, donde los habitantes realmente tienen acceso, a la sociedad y sus oportunidades, ¿no? Y esa visión me parece como sumamente importante a través de los años en cambiar las políticas del Estado. Y quiero mencionar dos ejemplos. Durante las políticas neoliberales, empezando en 1979, pero también con toda la inversión del Estado, en la construcción de viviendas sociales durante los 90, los 2000, pero con los problemas que construyeron viviendas en la periferia de la ciudad, que construyeron viviendas donde las personas tuvieron mucha deuda. Habían dos respuestas muy importantes. Primero, el derecho de quedarse en su barrio de origen, a través de los programas estatales. Y por otro lado, y bueno, eso fueron como actores, ¿no? Anunciaron su visión de una vivienda digna a través de exactamente de lo que querían, ¿no? Es decir, el derecho de quedarse en su mismo lugar, y también la batalla o la lucha por recibir una vivienda sin deuda, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar aquí es precisamente el hecho que esa visión fue muy importante en cambiar y quizás humanizar las políticas del Estado. Y me parece que eso fueron excepciones muy importantes en términos de las políticas neoliberales del Estado durante los 90 y los 2000, ¿ya? Entonces, mirando al futuro, ¿qué significa esto? ¿Cómo se puede seguir teniendo una visión amplia de qué significa tener una vivienda adecuada y digna, que es capaz, de dar a sus residentes, un lugar adecuado en la sociedad, donde tienen oportunidades, donde hay integración social? Me parece sumamente importante y una visión, que va a seguir sumamente importante en términos de los debates. Si no es un derecho constitucional, por lo menos sigue siendo una visión vigente que tiene peso en esos debates. Eduardo. Eh, bueno, yo creo que no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a dar la palabra al público. Si quieren ir haciendo alguna pregunta a alguno de los panelistas o una pregunta a todos, no vamos a tener tiempo para muchas preguntas, pero vamos a dar la palabra a dos personas. ¿Cuál es tu Bueno, nombre? me llamo Tomás, soy estudiante en el doctorado aquí y me escuchan bien. Sí. Sí. Quiero hacer una pregunta, quizás más específicamente a Joaquín, respecto de, bueno, dado que estamos hablando de una perspectiva histórica de la política pública, siento que a veces el discurso se concentra mucho en el déficit cuantitativo.
Se habla de la necesidad de cuánta vivienda. Y el IPSI cualitativo, usted mismo lo mencionó, si uno considera la cifra real, estamos hablando de 1,5 millones. Sin embargo, la política pública actual, que ya tiene su historia, por el RPF, ahora el C27, que tiene que ver con el mejoramiento de lo que hay, parece muy insuficiente y parece que en alguna forma no es parte del discurso, de la discusión que se está dando ahora de ver cómo se puede producir vivienda, porque hoy día ese subsidio que justamente lo que convoca a todas las personas que están en viviendas que se ha producido en los últimos 50 años, bueno, el libro de los contextos también obviamente fue el libro que puso el acento sobre esto, siguen siendo subsidios para reparar un techo, una cadena sanitaria, pero no permiten tener vivienda. Y las personas postulan, después no pueden postular, y creo que esa es la verdadera bomba que nos espera. Las imágenes del estallido que están vinculadas al paseo pues errores, fue en las poblaciones. Lo que veíamos la tele detrás de la gente que manifestaba eran los bloques. Entonces, ¿cómo ven esto? ¿Cómo se podría volver a incorporar el discurso cualitativo como parte importante del difícil y políticas que de verdad ayuden a mejorar la vivienda, no solamente reparar? Gracias, Tomás. Vamos a dejar al tiro lanzada la segunda consulta, que es que lo viera. Tenemos 2 preguntas más y vamos a hablar para que puedan responder a mí. Hola, mi nombre es Erika, también soy estudiante del doctorado de Tomás. Mi pregunta de nuevo para Fernando. Y hay el plan de emergencia habitacional, que es un plan de urgencia y que va desde 2022 al 2025. Bueno, hemos llegado al 2025 y quisiera preguntar cuál es el futuro, como de este plan o de los programas, qué viene después. Sí, Elizabeth de Antofagasta, solo 2 preguntas. Una, si hace poco, en julio del año pasado, el ministro fue a Antofagasta y reabrió el presidio el Consejo Regional de la Vivienda, donde vincula a todos los ministerios, puesto que, a pesar que nos ha costado mucho tratar de que se integren a los procesos en los cuales estamos envueltos, está ese proceso. No sé si dentro de todo lo que ustedes están diciendo, han contemplado el plan regulador en todo Chile está obsoleto, ¿ya? Esa es como una pregunta, si han contemplado, han podido trabajar con los diferentes consejos, una, y la otra es, que me llama mucho la atención, es que los 4, ¿no? dijeron extranjeros, ¿no? Me llama mucho la atención, puesto que nosotros que estamos construyendo la ciudad latinoamericana, allá en Antofagasta, no nos llamamos extranjeros, sino pobladores y pobladoras que están construyendo una ciudad, ¿no? Y entonces me gustaría saber si siguen el proceso de la estigmatización, que son los extranjeros, los que están invadiendo los espacios, y todo lo que se lleva con el tema de la criminalización con eso, ¿no? Así que me llamó mucho la atención el por qué, ¿no? Es porque el tema de la vivienda no se trata ni de extranjeros ni de chilenos, sino del déficit habitacional que se está viviendo en toda Latinoamérica, ¿no? Eso. Con las preguntas de Tomás, Erika y Elizabeth, vamos a hacer un cierre, ¿ya? Entonces les pido que, tomando lo cualitativo del plan y la articulación de actores y del grupo específico, ¿cierto? Trabajando como pobladores, digamos, puedan hacer alguna intervención cada uno de acuerdo a lo que considere, pero estamos justo en el tiempo, así que les voy a pedir mucha atención. Y yo voy a juntarles 2 preguntas, porque creo que tienen mucha vinculación. Aquí hay un problema estructural que tiene que ver con lo que hablamos del régimen subsidiario y cómo se generan los programas habitacionales en Chile, que es en función de la demanda. Entonces, primero, hablando en términos económicos, demanda, oferta. No se habla de necesidades habitacionales. Entonces, quienes entran al PPF, al 27, los que postulan. No todos los que lo necesitan. Y no siempre sabemos todos los que lo necesitan. Y hay un tema ahí de conocimiento territorial. Y cuando hablaba del sistema, lo que buscamos con el sistema es, primero, tener mejor conocimiento territorial de las necesidades habitacionales, pero también mejor conocimiento territorial de las potencialidades del territorio o de los efectos del territorio, incluidos su entorno, no son solo las viviendas.
Nosotros hoy día estamos con programas de recuperación de condominio, recuperación de barrio, donde la vivienda no está incluida. Y la gente dice, bueno, pero vienen a hacer una plaza, porque no es más lo que hacen, un trabajo participativo donde el mejoramiento del espacio público, pero resulta que las necesidades de este barrio son muchas más. También tenemos problemas de vivienda. Y algunas de sus pobladores pueden haber un condominio postuló al 27, pero el otro no. Entonces, evidentemente hay un problema aquí de que sumamos las necesidades habitacionales y territoriales de manera conjunta y sus potencialidades. Y en función de eso, el presupuesto que tengamos lo vayamos distribuyendo territorialmente y localmente de la manera más justa posible en función de los recursos que existen. También tenemos problemas para provisionar recursos del Estado. Aquí hay negación a pago de más impuestos, hay royalty que recién está pensando funcionar, o sea, también el Estado no tiene los recursos después que se le quitaron las pensiones, se le quitaron la salud, o sea, el Estado tenía poder económico que hoy día no tiene en Chile, y que sí lo tiene en otros países. Cuando se habla también del ejemplo de Medellín, Medellín tiene empresas públicas, el agua potable, el alcantarillado, o sea, Chile está todo privatizado, pues vamos a hacer planificación con todos estos otros actores que cada uno tiene su interés y no es de regulación, no es fácil. Yo creo que sí se puede hacer, y lo primero es decir, tenemos que recuperar el rol planificado del Estado, y eso significa tener mejor conocimiento de lo que pasa, no solamente poner una lista de vacunas para la gente y decirle, vacúnese con esta, y si no se quiere vacunar, no se vacuna. No, decirle, a ver, entendemos su problema, sabemos cuál es su problema, estas son las opciones que usted tiene. Eso es lo que yo creo que en el futuro nos esperaría, porque estamos tratando de trabajar así. Y el plan de emergencia, efectivamente, no han sido aprendizaje de eso. O sea, un poco esta idea de terminar en un sistema, que de hecho estamos bastante avanzados, es reconocimiento a los aprendizajes que hemos tenido y lo difícil que ha sido, porque su principal énfasis fue lo cualitativo, lo cuantitativo, hacer una cantidad de viviendas, y ese ha sido el motor principal. Pero sabemos que en muchas otras áreas se ha ido avanzando igual un poquitito, y la idea es consolidar ese aprendizaje. Acá, Sí, no, mi visión es muy negativa. Yo creo que todo esto es muy desastre. Y no veo mucho claro que vaya a cambiar, ¿no? Es decir, un estado subsidiario y un estado hostil. En el como el AL, disculpa, yo estaba pensando en migrantes, me lo explicó y dije, para que vayan que tenga Alzheimer. Entonces, pero que el hecho, y que yo creo que efectivamente hay un control. O sea, a los migrantes no se le va a dar, no se le va a dar el carnet, no se le va a dar la residencia. No, y lo van a pelotear 5 años y después son 10 años. Es decir, entonces es una demanda vivienda que está ahí congelada 10 años. ¿Qué otra opción hay que el campo? Es decir, y por otra parte, es decir, una empresa privada que no quiere construir, o sea, que no quiere construir como la política de vivienda que propone el ministerio. También, es decir, ¿cuál es la meta del Ministerio de Fútbol? Y que ha costado mucho, y yo creo que se ha cumplido, felizmente, 60.000, 60.000. No, 60.000. 75 millones, pero Sí. Hace unos 15, 20 años era 120.000 al año. Era doble. pero va. Claro, claro. Pero claro, es decir, claro, efectivamente, Otra calidad. otra calidad, otra calidad. Pero ¿por qué no se piensa en vivienda progresiva? O sea, Terreno, o sea, con el modelo y con la forma en la cual estamos ofreciendo, no hay. el DF 140 de la progresiva se revivió para componentes artificiales. Claro. Bueno, y cuando piensan en ese ruso, todo esto, al final la política habitacional no son para vivienda de 4.000 UF. ¿Dónde están los pobres? No están, no están. Bueno, entonces yo creo que lo que hay que precisar bien, como decía, ¿cuál es el problema? Pues aparece que el problema son los campamentos, no son el campamento. Es decir, la cárcel de hace del 17 ponía que había más o menos un 21% de los hogares
tenían alguna deficiencia, o vivían en zonas marginales. Ahora, ayer o anteayer estaba escuchando decir que de un lado de los resultados preliminares del censo, ahora eso subió a 30. Entonces, ahí está el problema, y no los campamentos. Es decir, el problema lo tenemos en la vivienda de estas zonas. Es decir, y dentro de esta modalidad de alquiler que extorsiona. Es decir, entonces yo diría que hay que hacer un esfuerzo de tratar de comprender exactamente dónde está el problema. No puedo muy pensar, no, pero, pero, pero cuando se le echa la culpa, es decir, de toda esta situación a los migrantes, a la gente que está en los campamentos, me parece que, que- que yo creo que uno podría volver a recordar lo que el antropólogo Mangue al inicio de la, de la barrera del Lima, es que decía, la barrera es parte de la solución, no es parte del problema, parte de la solución. Entonces yo creo que hay que, como está tan enredado, pues, yo creo que hay que ver una forma de. Y yo creo que falta todo lo que dice Claudina, es decir, de lo que fue años más tarde, de esa participación de las organizaciones sociales, los grupos de apoyo, las universidades, todo eso. Es decir, hay un campo general de. Y además, Alfredo, y sobre lo que decía Claudina, yo creo que es importante cómo el Estado respaldaba institucionalmente esa formación. O sea, todo este tema del sueño de la casa propia fue algo que forjó el Estado. Con el Corvi Noticias, o sea, tenía el boletín semanal donde se forjaba con esta idea, con el slogan "una casa para cada familia". Entonces, hay algo ahí que obviamente fue posible con todas las dificultades, pero es interesante cómo Eduardo, ¿tú quieres comentar algo más? ¿Agregar algo a las preguntas que hicieron? Bueno, algo muy rápido, hay tanto para pensar, pero solamente quería decir, sí, entendí bien la última pregunta, sobre el hecho que hay una gran cantidad de inmigrantes que están involucrados en las tomas ahora y en los campamentos. Me parece que algo que había pasado, dentro de como bueno, las perspectivas más reaccionarias, más derechistas a lo que está pasando, ¿no? Es que se vinculan un entendimiento xenofóbico a lo que está pasando en esos procesos, lo cual históricamente no es como tan lejos del entendimiento derechista de las tomas de terreno. Es decir, que siempre había sido como un discurso de criminalización de las tomas de terrenos, siempre había sido un entendimiento de las tomas de terreno como un lugar donde hay personas que están haciendo cosas criminales, quizás subversivas, etcétera, ¿no? Y me parece en ese sentido es muy importante empatizar el punto de Claudina, ¿no? De entender lo que está sucediendo como un derecho a la vivienda y quizás también en términos políticos, sociales, importante también destacar, ¿no? Todo el esfuerzo, todo el trabajo que hacen las personas que son parte de la toma de terreno para conseguir su propia vivienda, para construir sus propios barrios, y de esa manera, ¿no? Luchar contra ese tipo de discurso, bueno, que rechazan lo que están pasando o solamente dicen que lo que están haciendo es parte de un proceso criminal o algo así. Eso. Habría que comentar, No, solamente decir que volvemos al principio. bueno, así es la historia. Sí, volvemos al principio. Yo creo que hoy día el esfuerzo principal, personalmente lo quiero decir, y también como militante partidario,
fortalecer la organización de los afectados del fallado del foro, del campamento. Y en el rol que juego es comprometerme a luchar por la vivienda digna. Pero también significa que luchar por la vivienda digna, para tener mi vivienda digna, mi lugar en la ciudad dignamente, yo voy a encabezar una lucha política que es cambiar el modelo de vida. Y por lo tanto, sé que el derecho de soñar con tener una vivienda digna, tener una salud digna, una educación digna, significa que tengo que pelear contra él. Entonces, esta es mi postura política, lo quiero decir con mucha franqueza. Esa será mi tarea y haré lo que tengo que hacer desde la perspectiva de histórica que heredé de mis padres y de mi barrio, de contribuir a que el movimiento social sea un movimiento que se fortalezca, que crezca, se prepare para enfrentarse a mujeres, con ideas y con iniciativas, no con clientelismo, ni tampoco con nada menos que los derechos. Muchas gracias especialmente a los flamantes panelistas que nos acompañaron hoy día, a este público y nuevamente a Javier por organizar esta Semana de la Vivienda y en específico el panel que me tocó moderar. Así que muchas gracias, ya está. Ojalá un año más o antes. Y tengo cosas para comer. Vale, gracias. Provecho. Espera, Edward. Una foto, pónganse acá. Espera. Ah, ya.